Bienvenidos amigos a Diálogos del siglo XX. Esta versión, en esta ocasión, tiene como invitado especial al maestro Carlos Andújar, toda una personalidad del arte y de la antropología en la República Dominicana, a quien nosotros conocimos en nuestras faenas universitarias en la UAS y con quien hemos mantenido cierta vinculación personal y profesional. Bienvenido a Diálogos del siglo XX, maestro Andújar. Bienvenido Agustín y bienvenido compañero Fortuna, que tuvieron la iniciativa de invitarme y yo tener el honor de compartir con ustedes algunas experiencias, ideas sobre los temas de interés de ustedes. Así que les agradezco a ustedes la iniciativa, la invitación, y aquí estamos. Ya. Maestro Andújar, los museos en la República Dominicana están en manos solamente del Estado, o hay instituciones privadas que pueden, que están operando museos, y si es posible dar una visión clara sobre si los museos son solamente estatales o son privados y si corresponden a un solo género de exhibiciones. Bueno, museo como tales, aunque hay una definición conceptual del ICOM, que es el órgano internacional que rige un poco las políticas de los museos, que es el Consejo Internacional de Museos. Ciertamente eso se flexibiliza por países, pero los museos no solamente están en manos del Estado, los museos también hay iniciativas privadas, comunitarias, de gobiernos municipales, de iniciativas particulares, que aunque quizá no deben llevar el mote de museo o el nombre de museo, se consideran museos y ellos lo asumen como tal y están en esa lista. En la Dirección General de Museos, que es el órgano del Ministerio de Cultura que rige las políticas museísticas, debe definirse un poco y contribuir a definir un poco los linderos entre un museo, un centro cultural, un espacio cultural, una sala de exposición, una galería, que son un poco los espacios que sirven colecciones privadas, particulares y algunas nacionales, que es la responsabilidad del Estado. Normalmente se cree que los museos que hay en el país son los museos estatales, los que dirigen las grandes políticas de la cultura nacional, y por tanto esos son los museos, pero también hay museos privados. Los museos se fundan a partir de colecciones. Pueden ser colecciones nacionales, como el caso del Museo de Historia y Geografía, el Museo del Hombre Dominicano, los museos de la Ciudad Colonial, que poseen colecciones nacionales, y los museos nacionales son responsabilidad del Estado porque manejan los patrimonios nacionales. Pero también pueden existir museos privados, como el Centro León, el de Manolito García Arévalo en el área de arqueología. El Centro León tiene colecciones de arte contemporáneo y también tiene colecciones de arqueología, etnografía, Altos de Chabón de arqueología, el Museo Bella Park, que tiene una colección de arte. Es decir, hay, a partir de colecciones que poseen tanto el sector privado como el Estado, se fundan esos museos. Algunos van acompañados de políticas y de programas de animación, de actividades, ¿no?, que le dan vida, y son, además de museos, centros culturales, que es un poco lo que le da el perfil a lo que es un centro cultural, que haya una política de animación con los públicos, que convoque, etcétera. Nosotros hicimos recientemente un inventario porque el 18 de mayo celebramos el Día Internacional de los Museos. Yeah. Y como era miércoles, hicimos un encuentro con todos los museos para ir creando un poco lo que yo llamo la mística de la comunidad museística nacional, y uniendo todos estos museos públicos, privados, estatales, semiestatales, de naturaleza de fundaciones, ONG, o de la comunidad, o de los ayuntamientos. Para esa ocasión nosotros hicimos una lista entre centros culturales, espacios culturales, museos, y reunimos más de 90 espacios a nivel nacional. Claro, el Estado como tal posee 14 museos. Ya. Y otros concentrados en la Plaza de la Cultura y la zona colonial. 10 hay ahí, y hay 3 en el interior, más Museo de Historia Natural, que conforma un museo del Estado, pero no está en la Red Nacional de Museos, que es la que dirige el Ministerio de Cultura a través de la Dirección General de Museos. Y hay museos que no son ni de la Red Nacional de Museos, ni están en esos emplazamientos, pero son del Estado, como el Museo de la Vega Vieja, o el museo el museo, por ejemplo,
de la Isabela, Correcto, en Puerto Plata, sí. que son colecciones del Estado, pero que no están bajo la dirección del Ministerio de Cultura, cosa que en algún momento deberá Sí. organizarse. En ese conjunto de esos museos que están ubicados así como en espacios geográficos del país, aunque están siendo administrados en estos momentos por otras instituciones o por los ayuntamientos que en esas localidades, ¿verdad?, tienen incidencia gerencial. Este es el caso de la Cueva de las Maravillas y este es el caso también aquí de San Cristóbal La Cueva de Pomier. las cuevas del Pomier. Entonces, en ese caso entran dentro de la estructura también de los museos, en la estructura gerencial del Ministerio de Cultura, estas, yo diría que instalaciones naturales, antropológicas, sociales. Yo, como director general del museo, pero relacionado a este tipo de investigaciones, soy partidario de que se genere un reglamento que ordene el uso de los suelos. Quiere decir que la Cueva de Pomier está en un área protegida. Sí. Al estar en un área protegida, las competencias son tanto del Ministerio de Cultura como de la de Medio Ambiente. Exacto, sí. Medio Ambiente puede decir, bueno, yo tengo técnicos que la visitan, pero no es su competencia es la protección del medio ambiente. Por lo tanto, las competencias deben ser del Ministerio de Cultura. Así es. Y que el Estado, en su momento, genere un documento que deslinde los usos y compartan los usos, que no es lo mismo. No. Deslindar quiere decir saber por competencia qué le toca a cada quien, pero como están unidas en el espacio territorial, que puedan entonces articular las políticas de manejo de ambas cosas, tanto de un patrimonio cultural, como es el caso del Pomier, como de las áreas de parques o declaradas áreas protegidas por parte del medio ambiente. Eso pasa con las cavernas, Sí, eso sí. pasa con Los tesoros subterráneos, subterráneos, en el acuáticos, acuáticos. sí. El caso de la Cueva de la Maravilla está manejado por una fundación. Ya. Eso no es malo, eso no es el problema. Sí debe rendir cuenta al Estado en términos del manejo, pero manejado por la fundación le da una sostenibilidad distinta cuando a veces el Estado maneja las instituciones culturales. Está en un área que pertenece al medio ambiente y por lo tanto su diálogo es a partir del medio ambiente. Así hay otros, como por ejemplo los ingenios en Gombe, los ingenios coloniales, en Gombe, Palavé, Duquesa, Sí. Diego Caballero. La casa de Ponce de León. La Casa de Ponce de León, que es un museo, ese está más clara porque ese pertenece al Cultura. Ministerio de Cultura y a la Dirección General del Museo, que es que la gesta. Pero esos otros museos que les mencioné están en área protegida, algunos, pero también pertenece una parte de sus funciones a la Dirección de Patrimonio Monumental, que es perteneciente a su vez al Viceministerio de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, pero también algunos tienen museos, como el caso de Ponce de León. Entonces hay patrimonios arquitectónicos coloniales, que son patrimonios. Dentro hay colecciones que pertenecen a la Dirección General de Museos, su gestión, y a veces están en áreas protegidas que tienen que ver entonces con medio ambiente. Es lo que pasa con Engombe. Engombe está en un territorio que es administrado por el ayuntamiento de Santo Domingo Este. El monumento lo gesta Patrimonio Monumental del Ministerio de Cultura, pero esto es un área protegida de medio ambiente. Entonces eso genera tres patas ahí. Tres patas, pero como no hay un instructivo, un reglamento, entonces a veces se perturba y a veces se desmejora la el labor, manejo, la función, el de aprovechamiento. las funciones que eso puede tener. Entonces por eso es bueno que eso se deslinde sin quitarle propiedades a nadie, sino que cada quien tiene una cuota de participación y cumpla con las responsabilidades respecto a sus competencias frente a esa coincidencia de hechos, porque nadie omite la responsabilidad del medio ambiente frente a la protección del medio natural dominicano, pero si está ahí un monumento, las competencias son de la Dirección de Monumento Patrimonial del Estado, del Ministerio de Cultura, y si hay un museo, entonces interviene la Dirección General de Museos, que también es de Cultura, pero interviene la Dirección de Museos. Entonces, los parques arqueológicos son iguales.
Por eso te mencioné a Pomier. Pero yo te puedo mencionar el caso del espacio ceremonial de San Juan de la Maguana. Nosotros le llamamos el Corral de los Indios. Corral de los Indios, sí. Está en un área, es un patrimonio arqueológico, lo administra el ayuntamiento cercano a ellos, y si no se dialogan entre las instituciones, entonces no se maneja correctamente. Y al fin y al cabo lo que se trata es de recuperarlo para ponerlo al servicio de la gente. De la sociedad. Sí, porque los patrimonios no pueden estar ni siquiera ocultos, ni mucho menos abandonados. Eso es así. Y por eso hay que trabajarlo y trabajarlo con sentido de recuperarlo para que la gente lo pueda aprovechar, reconocerlo, protegerlo y salvaguardarlo. Exactamente. Sí. Maestro, hay personas que deciden vamos a decir, por motivación familiar o personal, o tienen las condiciones técnicas y económicas, deciden empezar, ¿verdad?, las actividades de un museo. El Ministerio de Cultura y la Dirección General de Museos que usted dirige, ¿pueden ser asesores de esa institución, ese grupo de personas? ¿Esas personas tienen que acercarse a ustedes para instalar este nuevo museo? ¿Tendría alguna limitación, por ejemplo, la temática que un grupo de personas puedan tener para instalar un museo? La Dirección General del Museo del Ministerio de Cultura está para asesorarlo, esa iniciativa. Siempre hay la discusión de que si todo el patrimonio debe estar en manos del Estado. Mientras sea un Estado capitalista y burgués, quedará en manos, el sector privado tiene presencia. Tiene presencia. Ahora, si un Estado socialista, todo el patrimonio pertenece al Estado, que no es el caso dominicano. Sí. Por lo tanto, la gente puede tomar la iniciativa. ¿Qué debe hacer? ¿Qué es lo que nosotros le sugerimos? Que haga una comunicación dirigida a la ministra, para que la ministra o al director general del museo, para que obtemperen la iniciativa. ¿Qué sería obtemperar la iniciativa? Asesorarlo en qué hacer. Esa comunicación permite conocer esa iniciativa, es decir, es un museo, tenemos una colección familiar, queremos instalarlo, queremos que ustedes nos asesoren. Sí. Entonces nosotros pasamos a cumplir el rol del Estado, a dar la asesoría pertinente frente a la solicitud que ellos hagan. Si ellos quieren una intervención museográfica más allá de una sugerencia, entonces tienen que articular algún tipo de convenio con el Ministerio de Cultura, y le pedimos obviamente que la procedencia de la colección esté clara, que no sea una procedencia ilegal, que no tenga ningún tipo de tachadura en su adquisición o su procedencia, y finalmente que establezcan un inventario de la colección que debe ser entregado a la Dirección Nacional de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura, que dirige la arquitecta Risoris Silvestre, de manera que el Estado tenga un control de todo el patrimonio. El tener control no quiere decir que se va a apropiar, correcto, sino que tiene un control de dónde están todas las piezas patrimoniales. Entonces el Estado lo que sí exige es que las colecciones sean inventariadas y ese inventario entregado a la Dirección Nacional de Bienes Culturales, sí, para que eso sirva de referente de saber qué tenemos. Si hay alguna petición particular de sugerencia de asesoría, debe venir con la comunicación o establecer algún tipo de vínculo, y uno le traza los caminos. No solamente está ese inventario, sino la protección de esa colección. Correcto. La conservación, la restauración, sí, la puesta en valor, los criterios, sí, museográficos con los cuales debe funcionar. El personal, la capacitación, sí, del personal necesario. Si lo piden, si no deben entrenar ellos, porque es una iniciativa privada o comunitaria. Sí. Entonces hay unos roles que están más o menos claros en la función de lo que es la Dirección General de Museos, que se establece. Si ellos se quieren vincular, hacen esa solicitud, nosotros les externamos el interés de que se unan a esa red. Hay una red, la red nacional une los museos del Estado, pero también hay una vertiente en el reglamento de la red, que fue declarado como tal en el 2007, que establece que los museos privados pueden tomar iniciativa, y si quieren integrarse a la red, entonces hay una serie de responsabilidades del Estado con relación a ellos. Ellos se benefician, sí, sí, y nosotros también articulamos políticas con ellos, pero no intervenimos directamente ni nos mantenemos tampoco. Podemos darle a algunas fundaciones fondos para manejar esos museos, que también es responsabilidad del Estado, pero eso si lo piden o si hacen las solicitudes por los canales correspondientes.
Sí. Y si hay recursos, obviamente. Claro. Profesor, hay una corriente no de tantos profesores, pero sí de algunos profesores de la Facultad de Artes de la UAS, que ellos están interesados en que el Museo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que hasta el momento es un museo más bien de exhibición de obras plásticas, sea ampliado a todo el espacio de la rectoría y que se una con un esfuerzo que usted ha manejado durante mucho tiempo y otros intelectuales de la Escuela de Historia y Antropología de la UAS, que es el caso del Museo Antropológico de la UAS. Entonces podría ser que esta dualidad provoque o permita que se amplíe el Museo de la UAS a todo el entorno de la Rectoría Vieja, que sería lo ideal. La concepción que ellos están planteando es que efectivamente la Rectoría Vieja cambie todas sus oficinas administrativas en estos momentos y entonces pase a utilizar ese espacio como el museo de la universidad, incluyendo una exposición permanente en honor a la gesta patria de abril de 1965. Bueno, hay una propuesta de Museo de la Gesta del 65. Creo que esa temática sale un poco del contexto uasiano. Ya. La UAS puede hacer, a partir del inventario de sus obras de arte, una sala, porque los museos tienen temáticas, salas o ámbitos. Sí. Entonces un museo como el de la universidad, que reúne bastantes conocimientos, bastantes áreas, y que algunas pueden tener un espacio de exhibición que sirva de instrumento inclusive educativo para los estudiantes, debe funcionar preferentemente en los terrenos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el área que tú mencionabas de la Rectoría Vieja. Y ahí debe haber un espacio de la colección de arte de la UAS, que es riquísima, la sala de exposición de arqueología y antropología que está en el India, que ahora mismo no existe. Las piezas están, pero se desapareció el espacio. Ya. Puede haber una pequeña sala de ciencia. Perfecto, sí. Porque hay una escuela de ciencia. Sí. Y se puede, como en todas las universidades, puede haber una sala que también maneje la historia de la universidad, que es la primera universidad del Nuevo Mundo. Correcto. Que le dé un espacio fundamentalmente a la construcción y a la consolidación del discurso de ser la primera de América. Correcto. Entonces debe tener ella una sala que la represente, que la exprese, y cualquier otro ámbito, el pensamiento social dominicano a partir de los intelectuales que ha producido la UAS. Es decir, hay varios ámbitos que pueden funcionar ahí. Lo que yo creo que la UAS debe permutar, con el perdón de los guasianos, pero te puede interesar a ti. Ajá. Yo tengo una vieja propuesta, y es que permute la UAS el cartográfico, que se está cayendo, la UAS no tiene dinero, pues entonces ni lava ni presta la batea. Exacto, sí. Que permute eso y se lo dé al Estado, para que el Estado haga un museo ahí. Sí. Y que el Estado meta todo el dinero del mundo para rehabilitar la Cinemateca de la UAS. Muy bien, magnífico. Que el local está ahí vacío, que la universidad tiene una responsabilidad con los estudiantes de la universidad de convertir eso y el cine en un medio educativo. Así con es. una programación de cine, porque el cine, si se maneja con un criterio académico, puede ser un medio de formación excelente. Es un centro de divertimento sano, Sí. es una extensión de la escuela de cine, Así es. que haga su programa, que muestre el cine mudo, que un día haga un ciclo de cine alemán, que un día, todo eso. Y el cine dominicano. Y el cine dominicano. Está en su mejor momento. ¿Y cuánto cuesta? 30 millones, que se lo dé el Estado. Exacto. Ahora yo le doy aquello ayer, pero deme esto. Exacto. Y yo estoy segurísimo que eso se consigue. Yo entiendo, maestro, como Porque ir a que- competir para la ciudad colonial no tiene sentido. No. Use el espacio donde los estudiantes están. Los miles de estudiantes que se mueven ahí diario, si tú le creas un espacio educativo como sería un museo, tú le estás agregando capital Sí. a la formación. Yo creo que sería un gran aporte cultural de la universidad. No voy a hablar de la próxima gestión, de la universidad, para que tampoco se vaya a interpretar que uno está como animando, ¿verdad? Cuestiones Pero se le puede hacer la particulares. propuesta al nuevo, cada quien es que asuma eso, si la rechaza o no, pero se le hace la propuesta. Yo conversé con la profesora Ángela Cava sobre eso, que es una de las interesadas. Olga Espinal está también muy interesada, el profesor Ilosné, entre otros.
Y entonces ellos dijeron, bueno, vamos a ver si no hay una persona como muy interesada desde el punto de vista económico o político por ocupar ese cargo y no desde el punto de vista operativo y funcional. Porque lo interesante es que quien venga a ocupar esa posición tenga una visión un poquito amplia, ¿verdad? De lo que se ha hecho ahí, pero de lo que se puede hacer en beneficio del desarrollo cultural. Es que eso hay que entregárselo a la Escuela de Cine de la UAS. Ya. Ella es la que tiene que administrar eso, porque no es una administración de puestos a poner 20 gente con sueldo. No. Es un programa educativo de ciclo de cine con, ¿cómo se llama eso? Los diálogos de los cines. Los cineforos. Los cineforos. Sí, que eran es la parte académica del cine. Correcto. Entonces, ¿quién tiene que administrar eso? La Escuela de Cine. Claro. Evidentemente. Y su director. Y entonces designar los profesores responsables por una programación anual que se organice bien y que se oferte a los estudiantes. Y si entienden que debe cobrar, porque todo está cobrando, a precio módico. Claro. Porque a nosotros nos interesa que el cine sea un instrumento educativo y que contrarreste un poco la programación del cine comercial. Correcto. Porque está en un terreno académico. Ahora, ¿quién que debe administrar eso? Obviamente la Escuela de Cine. Correcto. No hay otro. Estoy de acuerdo. Profesor, vamos a escuchar entonces una intervención musical de Roldán Mármol, ¿verdad?, sobre los conceptos antropológicos de la República Dominicana. Y pues regresamos. Bueno, maestro, después de esa pieza musical, que yo sé que usted es una persona muy cercana a nuestros antecedentes antropológicos, musicales, sociales, porque son una expresión viva del pueblo. Y entonces es importante disfrutar de esos conceptos musicales para uno entender la idiosincrasia de la República Dominicana. Roldán, un buen representante. Exacto, sí. Amigo Roldán. Maestro, yo tengo también relación, afinidad con otro grupo de seres humanos que han hecho vida en el deporte del país. Entonces son dirigentes, algunos, entrenadores otros. Hay una gran cantidad que son atletas. Entre ellos hay atletas que son inmortales y quieren recibir como ese reconocimiento público de esa inmortalidad a partir del esfuerzo físico que ellos hicieron, representando los colores de la República Dominicana. Entonces, hay otros que no son, pero están interesados de todas formas en que una estructura que se hizo y se inauguró en el año 2012, que es el Museo del Deporte Dominicano, cobre un poco de dinamismo y se apertura a la sociedad dominicana. Sabemos que abrir un museo que tiene 4 niveles, con todas las condiciones físicas, también tiene todas sus condiciones de ambientación, pero que no tiene un solo objeto dentro y tampoco tiene el personal calificado para en un momento dado atender ese grupo de jóvenes o personas adultas que vendrían a disfrutar de lo que ahí coloca el Ministerio de Estado de Deportes y el Comité Olímpico Dominicano y, en sentido general, el gobierno o el Estado dominicano. No sé, porque ahí habría que comenzar preguntando si hay una colección. Sí, porque un museo se funda a partir de una colección. Tiene la suerte este diálogo de ahora, en que hay un presidente sensible con los museos. Correcto. Y todo lo que tenga que ver con museos le pone atención, porque tiene una visión quizá más desarrollada que hasta gente que está ligada a cultura, de la importancia de los museos. Qué bueno. Yo agregaría que soy partidario de que se le acerquen al presidente, le hagan la oferta, posiblemente tenga que caer en manos nuestras
a través de segundo o terceras personas la sugerencia que el presidente quiera que yo le haga llegar como Dirección General del Museo, porque la respeta. Por eso hizo el decreto que acaba de salir, el 251-22, que le da desconcentración a la Dirección General del Museo, adscrita a Cultura, pero desconcentrada. Correcto, magnífico. Entonces es un momento ideal para que ese grupo de personas le haga saber al presidente que hay un decreto o una disposición, que se creó el espacio, que hay una colección que no está en el espacio porque se interrumpió el proceso, y que ustedes quieren que se formalice lo del museo porque ya está la colección, hay una parte, y que hay una doble petición, una sería una asesoría de la Dirección General del Museo, que es la que tiene la competencia, el Ministerio de Cultura, para eso, y el presidente, bueno, asignando esa responsabilidad, uno hace la asesoría, que es lo que uno hace, llega, ve el espacio, ve la colección, pide algunos documentos, solicita si hay algún museógrafo ya contratado, si hay algún guión, si hay algunas ideas o lluvias de ideas sobre el proyecto. Entonces, de lo contrario, nos pasa entonces a sugerir. Si nosotros no podemos asumir, sugerimos entonces los costos de las fases de instalación de un museo, que comienza conociendo el espacio, conociendo la colección y distribuyendo, haciendo un guión que explique esa historia y distribuyendo en ese espacio, a partir de la colección, las explicaciones y hacer el recorrido que esa museografía debe implicar. Esa es la responsabilidad técnica profesional de la Dirección General del Museo. Sí. En eso uno hace un levantamiento, si no lo piden, de costo, porque el presidente puede decir, bueno, está bien, usted paga la asesoría, eso podría salir relativamente gratuito, porque es parte de la función, es un diálogo que se establezca directamente con los representantes, sí, y hagan un levantamiento de costo, que es la museografía. Normalmente la museografía moderna anda por $1.500 el metro cuadrado. Son los costos de una museografía moderna. Yeah. ¿Qué implica un metro cuadrado de museografía? Vitrinaje, iluminación, recursos de textos, sí, o las áreas de los textos, sí, y recursos tecnológicos, correcto, todo lo que implica una museografía moderna. Entonces uno hace unos cálculos en base al metraje que hay y los ámbitos o temas que uno puede tocar. Lo que quiere decir que eso sería la función de nosotros, y yo le haría a través de ti la petición a ellos que le hagan llegar al presidente la inquietud, le explico un poco el marco histórico para contextualizarlo, sí, y qué tipo de colaboración ustedes quieren. Los costos, por ejemplo, de ese $1.500 por metro cuadrado, está en el presupuesto de una museografía que uno defina. Correcto. En base a unos textos que hay de qué es lo que se quiere explicar, el origen del deporte en la República Dominicana como marco histórico, los deportes más importantes, sea figuras, por temas, y después figuras, después estrellato, es decir, cuál ha sido el estrellato del deporte dominicano, en natación, en béisbol, etcétera. Correcto, y después destacar, obviamente, en un museo de deporte, el béisbol. Sí, sí, sobre todo. Ese es un eje, uno. Exactamente, porque ese tiene dimensión internacional. Exactamente. Eso nos ha situado en el plano internacional. A esa referencia o ese aspecto iba, porque algunos de esos deportistas me han dicho, parece que el ministro o los ministros, porque no es este ministro el responsable directo, porque han habido varios ministros después del 2012. Parece que los ministros no ven como que el museo puede en un momento dado autofinanciarse, autogestionarse. Y yo le he dicho que los museos generalmente son concebidos no para autogestionarse mañana, pero sí para autogestionar algunas cosas administrativas de los museos. Por ejemplo, todos los museos cobran en el mundo completo, o sea, cobran entradas, cobran por exhibiciones muchas veces temporales. Yo creo que un museo del deporte, como bien usted plantea, dominicano, con ese atractivo especial de tener un grupo de atletas del área de béisbol, ahora mismo también tenemos el área del voleibol con estas damas que se han destacado tanto. En la natación una vez ganamos un premio. Sí, en el caso del atletismo. Sí, el atletismo. Sí, y como usted en las artes marciales hemos tenido un posicionamiento. Entonces, sería un museo con un atractivo internacional muy valioso. Sí, no hay un reconocimiento del país de esos valores. Correcto. Y de esas
de esos impactos que nosotros tenemos. No es cualquier cosa que vamos a contar, nosotros tenemos un posicionamiento como país, y el primero tiene que reconocerlo es el país. Exactamente. Y el museo es una de las vías de divulgación y de reconocimiento de esos valores. Sí. Entonces, eso sería, y obviamente el presidente, como tú sabes muy bien, está en una línea de alianza pública-privada. Con turismo, que podría caer muy bien ahí. Turismo Relaciones podría exteriores caer, también. relaciones exteriores y los deportistas que tienen recursos, que pueden constituir un voluntariado de apoyo que le dé permanencia, porque el problema no es solamente instalar un museo, inaugurarlo, sino cómo se mantiene en el tiempo. Eso lo llama la sostenibilidad. Sí, que al presidente le ha sí. interesado mucho ese tema, y que nosotros creemos que es parte de una estrategia de montar un museo hoy. Correcto. Y no solamente eso, sino, y también el presidente querrá que ese museo, si invierte el Estado, pase a la Dirección General del Museo como un museo de la Red Nacional de Museos. Sí, magnífico. Si hay una fundación que lo represente, entiende que no, que debe ser mediatizado, que deben pertenecer, pero sin estar como parte de la estructura orgánica de la Dirección General de Museos, bueno, está bien, pues eso se discute. Pero el Estado entiende que donde invierte también tiene que haber... Debe participar. No, y que debe haber el órgano que rige los museos, que es la Dirección General de Museos, que es del Estado. Entonces, si tú estás con fondos del Estado y tienes un museo, pues tú deberías pasar a ser tus políticas dirigidas a por través la Dirección de... de la... Claro. Esas son salidas. Pero yo creo que lo primero sería retomar, hacer una comunicación formal al presidente, que retome la idea, que se haga eco de ustedes, tienen esa sensibilidad a su favor, y a partir de ahí solicitarle una colaboración para que se pueda montar. Y no entra en detalle de costo ni nada de eso. Él la va a pasar a las áreas de competencia, a las áreas que tienen la experticia, que le van a dar entonces la respuesta, y de ahí comenzar. Pero lo primero es que él se entere y que él tome partida. Correcto. Tienen a su favor esa sensibilidad. Que esté en este momento al día. Profesor, precisamente cuando vimos que usted, y por eso postergamos un poco este encuentro, que usted publicó la realización de la Noche Nacional de los Museos, nosotros dijimos, oye, qué bien caería que este Museo del Deporte, que tiene su edificio de 4 plantas, inclusive hasta un sótano que es un taller de reparación, ¿verdad?, de piezas y demás, esté abierto para la ocasión, porque hay un grupo de jóvenes a nivel nacional que quieren ver, como usted bien señala, esa proeza de los deportistas dominicanos. Pero hablando de la Noche de los Museos, ¿cómo usted vio el ambiente? ¿Cómo estuvo esa actividad ahí? Bueno, fue la primera que celebró esta gestión. Eso es una actividad ya asidua que se ha estado realizando desde hace un tiempo. Ha sido exitosa con los públicos siempre, y es parte de un mandato, si se quiere, internacional, una orientación internacional, de que la noche larga acompaña el Día Internacional de los Museos, que es el 18 de mayo. No siempre coinciden, a veces se celebra un mes después. El impacto que causó esta vez fue extraordinario, desbordó un poco inclusive las expectativas nuestras. Nosotros tuvimos estrategias particulares, como la invitación a acompañarnos a los museos y centros culturales y galerías no estatales. Exacto. Y eso abrió un campo de convocatoria distinto. Magnífico. Incluimos una programación en el interior del país, que también lo incluimos dentro de la programación como parte de la convocatoria. Casi siempre está todo muy centralizado en la capital. Y en el caso de la capital distribuimos un poco también los centros de atracción, los museos de la ciudad colonial con una programación, los museos de la Plaza de la Cultura con una programación. Invitamos a instituciones culturales de la capital que se integraron en distintos puntos. Incluimos un diálogo con el síndico de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, que nos apoyó en el caso del Faro Colón, y un diálogo muy importante, muy prolífico con el síndico de Santo Domingo Este, José Andújar, que integró un área que ellos tenían poco usada de un anfiteatro, que es nuevo, abierto, y se comprometió, hicieron una actividad exitosa con la compañía de Giovanni Cruz, que fue el viceministro que nos representó en ese lugar. Y realmente esa desterritorialización que usamos esta vez fue muy impactante, y los flujos en los museos fue extremadamente alto. Hicimos una encuesta posterior a través de la Dirección de Comunicación del Ministerio de Cultura, y el impacto fue muy positivo. Perfecto, muy complicado todo el proceso de montaje de todo eso, pero
al final satisfecho un poco con los resultados. Hay cosas que hay que corregir para la otra vez y cosas que debemos mejorar y hacerla quizá de otra manera, pero de eso se trata. Ya. El señor presidente hace creo que 2 meses o mes y medio, viajó a la ciudad de Santiago a una serie de actividades gubernamentales, pero dentro de ellas incluyó, yo creo que una gestión, una actividad cultural muy importante, recuperar el famoso Hotel Mercedes y convertirlo en un centro cultural en donde van a funcionar diversas instituciones ahí. Entonces, en privado usted y yo hablamos de esa participación del presidente, destacando, atencionando, ¿verdad?, que ese patrimonio de la ciudad de Santiago de los Caballeros sea rescatado y puesto al servicio cultural del país. Ciertamente eso se hizo con una iniciativa en coordinación con Banreservas, que es el que está apadrinando esas iniciativas, tanto el Museo de Arte de Santiago como el Museo de Historia y Tradiciones de Santiago, sí, y el Museo de Horacio Vázquez. Todo con fondo de ellos bajo una serie de normativas que se van a establecer de manejo de esos espacios. Ahí funcionaría, en el caso del Museo de Arte de Santiago, no solamente habría como positivo lograr la recuperación del monumento, de lo que significa como patrimonio y la arquitectura de ese lugar, que fue símbolo, ícono del Santiago del principio del siglo, sino también el Centro Cultural del Cibao Banreservas, que es una extensión de lo que es el Centro del Cibao de aquí, o sería una extensión de ese modelo allá en el Cibao, y ahí funcionarían salas de exposiciones, salas itinerantes, salas permanentes que expondrían colecciones del Banreservas, en las oficinas y las actividades del Centro Cultural Banreservas, y otras áreas que van a funcionar positivamente, además de la recuperación del patrimonio arquitectónico. Sí. Y en el caso del Museo de Historia y Tradiciones, que funcionaría en un local también ícono, en una edificación ícono de la arquitectura modernista, que es el Hipostón, el Instituto Postal, que es un área muy importante y un edificio muy importante en el centro de Santiago. Eso es parte también de una estrategia mayor de recuperar la parte vieja de Santiago y convertirla en un espacio de animación, turístico, de recreación sana, cultural. Es decir, que va más allá, inclusive de esas 3 iniciativas, van otras más que deben acompañarla. En el interés que ha tenido el presidente también de poner atención a Santiago como centro importante del país, ¿no, verdad? Entonces, la fase de desarrollo después de la llegada del presidente van a venir, porque todo eso lleva una serie de procesos, de acuerdos para las intervenciones que en su momento irán saliendo a camino. Vamos a escuchar entonces, profesor, un poco de la música de Juan Luis Guerra con ese tema sobre los Guloyas de San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís. I like to live in the street of San Pedro de Macorís. I like to live in the street of San Pedro de Macorís. I like to sing my song in the middle of Malecón. I like to sing my song in the middle of Malecón. Drinking my guava berry, watching the sun go down. Oh man, that's all I need. Y San Pedro de Macorís. Wow, quiero vivir junto a ti en San Pedro de Macorís. Quiero vivir junto a ti en San Pedro de Macorís. Quiero bailar mi canción en el medio del malecón. Quiero bailar mi canción en el medio del malecón. Bebiendo guava berry al ritmo de un tambor. Oh, bailando feliz en San Pedro de Macorís. Maestro, para nosotros es importante y para los receptores también de este diálogo del siglo XX que usted destaque la importancia para los jóvenes que nacieron después, o sea, empezaron a vivir en el siglo XX o nacieron en el siglo XX, pero al final, 90, 2000, 2005, tienen 32 años, tienen 28 y tienen 22,
Y entonces muchos de ellos no han vivido posiblemente la experiencia de estar de manera cotidiana visitando los museos, viendo las colecciones que se exhiben allí y quizás entrando en contacto con mucha gente que sabe de cultura en ese ambiente o con los propios autores de muchas de sus obras. Es importante para la juventud formarse integralmente, que visiten los museos, que le den el valor que un museo representa para la formación integral de un individuo. Obviamente, y es una de las funciones de los museos también, atraer a esos públicos. Mayormente a los museos van los niños, porque está ligado un poco a la programación del sistema educativo nacional. Y tú ves que los viernes se llenan de muchachos todos los museos. Bueno, pues es parte de una programación, a veces un poco más divertimento que educativa, pero es parte de una dinámica ya establecida. Los jóvenes de la pubertad hacia la fase adulta, estoy hablando entre los 15 a los 20, en todos los países del mundo tienen cierta distancia con los museos. Entonces los museos tienen que encontrar, tienen que encontrar formas dialógicas. Excelente que los dato, atraiga, los atraiga, porque es la etapa de la construcción de la personalidad, de la rebeldía, de los cuestionamientos, de los rechazos y de la anticultura, es decir, de una insatisfacción producto de la transición en la formación de la personalidad, que los museos tienen que codificar. Y los museos son espacios precisamente adecuados para construir diálogos con esos públicos, pero utilizando su lenguaje, no el otro. Es el mayor de los desafíos que tienen los museos. Cómo construir diálogos que permitan atraerlos en el lenguaje de ellos. Correcto. Y después engatusarlo en el lenguaje tuyo. Una tremenda estrategia. Aunque se vea medio mecanicista, ¿verdad? Pero bueno, es parte de un desafío de la gestión cultural, ¿no? ¿Verdad? Claro. Todos esos públicos tienen que atraerlo de una forma u otra. Un viaje que yo hice con la dirección del Centro León, encabezada por María Amalia, a la Feria del Libro de España, acompañé a la delegación María Amalia y María Elena Aguayo y yo. Estuvimos en España y cruzamos en un momento a Francia a una visita al Museo del Hombre de París y al Museo del Louvre. En el Museo del Louvre nos extrañó en un paseo que nos diera la directora en ese momento del Museo del Louvre, que ellos tenían una sala, ellos llaman como petit sala, una cosa así, que es una sala alternativa para niños y jóvenes. Para jóvenes. Entonces, el eje museográfico de la propuesta era con cómics. Magnífico. Entonces le preguntaba, me dice, bueno, es que los cómics son en esa edad la forma de comunicación con la lectura y son los símbolos, íconos que ellos tienen. Entonces, ¿qué nosotros hicimos? En vez de que ellos lleguen a nosotros llegamos a ellos a través de otros medios. Eso es lo que usted decía, cómo adecuar el lenguaje para atraer, para seducir. Correcto. Y entonces para eso tú tienes que ver cuáles son los códigos, las necesidades, los intereses, porque a veces el adulto los rechaza. Y los jóvenes, entonces, para hacerlo atractivo el museo, tú tienes que ofertarle cosas interactivas. La tecnología es un recurso de atracción. Y ahora, contrario a lo que nosotros estamos diciendo, los jóvenes se están acercando a los museos, pero peor por el tema tecnológico, que es un lenguaje más apropiado a su generación que la nuestra. ¿Qué tienen que hacer los museos entonces? Construir, no dedicar exclusivamente, pero construir un lenguaje museográfico que utilice la tecnología sin perder la esencia de los contenidos, que es el desafío. Si un museo se deja tragar de la tecnología, se convierte en espectáculo. Pero si no usa la tecnología, se aleja de las generaciones actuales que son fundamentalmente digitales. Entonces, son los desafíos en que tú combines la tecnología como recurso y medio, sin obviar los contenidos que le da el carácter educativo y formativo de fondo de los museos, que es parte de su responsabilidad. No, totalmente claro y edificado. Yo creo que es una metodología fabulosa para lograr nosotros esa empatía aquí en la República Dominicana. Profesor, usted ha viajado por diferentes lugares de la República Dominicana,
yo creo que tiene conocimiento en el terreno, como dicen algunos ingenieros y algunas personas también de otras áreas, de aquellos espacios importantes de la antropología dominicana. ¿Alguno en especial que usted destaque que la gente debe conocer? La sociedad dominicana ella en sí misma es un laboratorio antropológico. Por eso nosotros tenemos visitas de distintos especialistas. Yo tuve un tiempo dedicado a los batalles, trabajando los batalles, para acercarme un poco a eso, y tuve mucha vinculación con esos estudios por más de 20 años, focalizando un poco y especializando un poco mi tema de interés como investigador. Y de ahí saqué libros y saqué mis escritos y mis visiones que tengo sobre eso. Después me trasladé un tiempo a San Juan de la Maguana como profesor de la UAS. 4 años. Fue una de las vivencias más extraordinarias que he tenido como académico, y de ahí saqué yo 3 libros. San Juan es un reservorio de la cultura dominicana, mestiza. Y tú encuentras de todo, de migración, culinaria, religiosidad popular, mesianismo, cofradía, catolicismo, de todo, indigenismo. Es una síntesis de lo que es la sociedad dominicana. Y de ahí yo siempre he referido a San Juan como un punto importante de inflexión del perfil cultural de la sociedad dominicana. Inflexión porque ella te ayuda a romper los extremos, es decir, el este es un poco el residuo de lo que fue el hato ganadero, sigue siéndolo. Todavía las ferias que se celebran a Tomayor, y en el Ceibo, en el Monteplata, en el Ceibo, es con caballo que se hace. Sí. La caballería y el caballo es fundamental. El sombrero y hasta las botas. Así mismo. Está marcada por el hato ganadero de principio de la colonización. Correcto, sí. Tiene hasta nuestros días. Hasta nuestros días tiene a su favor la planicie, que va de extremo a extremo, que la corta solamente la cordillera septentrional. El Cibao está enclaustrado en su espacio de minifundio, de una intensa producción agrícola por la calidad de la tierra. El tabaco quiebra un poco el hato y el azúcar y crea un espacio particular muy interesante, con mucho acervo de identidad, con mucho valor identitario. Conserva muchos elementos atípicos como la lengua, por ejemplo, la I del cibaeño, se mantiene. El perico ripiado. Tiene una serie de íconos simbólicos muy importantes en la estructuración de un discurso sobre la identidad cultural dominicana. Y el sur tiene distancias, islas complicadas, porque la unificación del sur, afectada quizá por su clima, por su prosperidad económica, coaccionó a su manera su identidad, pero una de las que mejor representa eso es San Juan de la Maguana. Profesor, le agradezco mucho su presencia en Diálogos del Siglo XX. Deseo dejar en sus manos esos 2 humildes souvenirs de nuestro canal de televisión Generación 50, y usted sabe que contamos siempre con usted y sus conocimientos para nuestros espacios y para esos proyectos particulares que tenemos pendientes de hacer en cine, ¿verdad? Y en antropología. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Sus órdenes. Gracias, profesor. Hasta la próxima en Diálogos del Siglo XX.